Hispanoamérica y Latinoamérica. Un análisis de identidades y terminología. 1. Introducción. La importancia de los términos. Hoy en día, es común escuchar el término latinoamericanos para referirse a los países de habla hispana y portuguesa de América. Sin embargo, pocos cuestionan si este término es el más adecuado o si responde a una construcción impuesta desde fuera. La historia detrás del término revela una realidad más compleja. ¿Es correcto llamarnos latinoamericanos? ¿O fue una etiqueta impuesta por intereses geopolíticos de una potencia europea? El término Latinoamérica no surgió de manera orgánica entre los pueblos hispanoamericanos. Fue una estrategia ideada por Francia en el siglo XIX para fortalecer su influencia en la región y contrarrestar el creciente poder de las naciones anglosajonas, especialmente el Reino Unido y los Estados Unidos. Francia, buscando un aliado cultural y geopolítico en América, utilizó el concepto de latinidad para agrupar a los países de herencia latina, es decir, aquellos cuyas lenguas derivan del latín, como el español, el portugués y el francés. Así, lograron posicionar un término que implicaba un lazo cultural forzoso con Europa, dejando de lado la verdadera identidad hispanoamericana, con raíces mucho más profundas y únicas. Lo que está en juego es mucho más que una simple palabra. Los términos que usamos para describirnos afectan cómo entendemos nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad. Usar Latinoamérica en lugar de Hispanoamérica o Iberoamérica puede diluir nuestra herencia hispánica y reflejar una narrativa impuesta por intereses externos, más que una comprensión genuina de quiénes somos. Es crucial reflexionar sobre la importancia de los términos que utilizamos. Las palabras no son neutrales, cargan con significados históricos, políticos y culturales. Definirnos correctamente es un acto de reconocimiento de nuestra verdadera identidad y de la historia que compartimos. Antes de adentrarnos en este debate, es fundamental cuestionar si los términos que usamos realmente nos representan, o si fueron colocados por intereses externos, para moldear nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. 2. Origen de las lenguas. Del latín a las lenguas romances. El latín se originó en un pequeño pueblo llamado los latinos, que habitaba una región conocida como Latium, cerca de lo que hoy es Roma. Este grupo era solo una de las muchas tribus en la península itálica, conviviendo con pueblos como los etruscos, los sabinos y los samnitas. Aunque inicialmente era un territorio reducido, los latinos lograron expandir su influencia gracias al Imperio Romano, que impuso el latín como lengua dominante en los territorios que conquistaba. El latín, al convertirse en la lengua oficial del Imperio Romano, se difundió por vastas regiones de Europa, desde la península ibérica hasta las Galias, e incluso más allá, hacia África del Norte y partes de Asia Menor. Esta difusión no fue homogénea, y con el tiempo, el latín hablado en distintas regiones comenzó a evolucionar de manera independiente, adaptándose a las influencias locales y dialectos previos. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo y la fragmentación de Europa en diferentes reinos, el latín vulgar se transformó en lo que hoy conocemos como las lenguas romances. Estas lenguas son descendientes directas del latín vulgar y se consolidaron con el tiempo como idiomas independientes. Los principales idiomas que derivan del latín son español o castellano, hablado en España, América Hispánica y otros territorios. Portugués, lengua oficial de Portugal, Brasil y algunas regiones de África. Francés, que evolucionó en la región de las Galias, hoy Francia. Italiano, que se consolidó en la península itálica y es la lengua más cercana al latín en términos de estructura. Rumano, una lengua con influencias de latín en los Balcanes, especialmente en Rumanía y Moldavia. Catalán, hablado en Cataluña, Andorra y partes de las Islas Baleares y el sur de Francia. Estas lenguas, conocidas como lenguas romances, derivan del latín, la lengua del Imperio Romano.
Además de las lenguas mencionadas, existen otros dialectos y variantes regionales que también tienen sus raíces en el latín, como el gallego, el occitano o el sardo, entre otros. Es importante destacar que, aunque el latín vulgar tuvo gran influencia en la creación de estas lenguas, el latín clásico, usado en la literatura, la religión y la política del Imperio Romano, continuó siendo una lengua de prestigio en Europa hasta bien entrado el Renacimiento y la Edad Moderna. Entonces, si decimos nosotros los latinoamericanos, ¿incluye también a los países de América que hablan francés, como Guayana Francesa, Haití o Canadá? No, Julie. Cuando hablan de Latinoamérica, se refieren a los países de América que hablan español o portugués, como México, Brasil o Argentina, entre otros. Aunque también es cierto que hay otros lugares en América que también hablan el francés, que es una lengua romance, como por ejemplo, una parte de Canadá, Haití, la Guayana Francesa y varias islas en el Caribe, Guadalupe, Martinica, San Martín y San Bartolomé, que pertenecen a Francia y todos ellos tienen una historia, cultura y lengua diferentes a las de los países hispanohablantes. Por eso, al hablar de Latinoamérica puede ser muy confuso. Lo correcto es, Hispanoamérica. 3. Latinoamérica, Hispanoamérica e Iberoamérica. Definiciones y diferencias. A lo largo del tiempo, se han utilizado distintos términos para referirse a los países de América, que comparten ciertas características culturales y lingüísticas. Sin embargo, estos términos no son equivalentes, ni reflejan con precisión la realidad histórica y cultural de las naciones involucradas. En este apartado, analizaremos tres conceptos clave: Latinoamérica, Hispanoamérica e Iberoamérica. Latinoamérica. Es importante señalar que la Real Academia Española no define directamente el término Latinoamérica en su diccionario. En su lugar, la palabra aparece de manera secundaria en la definición de latinoamericano o latinoamericana, que se refiere a una persona natural de Latinoamérica, entendida como el conjunto de países americanos, cuya lengua y cultura son prioritariamente latinas. Este grupo podría llegar a incluir tanto a las naciones hispanohablantes como a países de habla portuguesa y francesa, como Brasil, Haití y las Guayanas francesas. De manera teórica, el término engloba todas las naciones del continente americano cuya lengua oficial proviene del latín, es decir, las lenguas romances. Sin embargo, el término Latinoamérica, aunque ampliamente difundido, presenta ciertas limitaciones. Incluir bajo este concepto a países como Haití, la Guayana Francesa e incluso Quebec en Canadá resulta problemático, ya que sus realidades históricas y culturales difieren significativamente de las de los países hispanoamericanos y lusitanoparlantes de América. Estos territorios tienen trayectorias coloniales distintas, lo que complica una visión unificada de la región. Además, el uso del término Latinoamérica puede diluir las raíces culturales y la verdadera herencia de las naciones hispanoamericanas. Estas naciones tienen una historia profundamente conectada con España y Portugal, y no con Francia u otros países de herencia latina. De hecho, el término fue popularizado en el siglo XIX por intereses geopolíticos de Francia, con el fin de establecer una conexión cultural forzada con las repúblicas recién independizadas de América y contrarrestar la influencia anglosajona en la región. Hispanoamérica. Es importante notar que la Real Academia Española no define explícitamente Hispanoamérica, pero sí define el adjetivo hispanoamericano o hispanoamericana como de Hispanoamérica, conjunto de países americanos donde el español es la lengua oficial. Este término se refiere específicamente a los países de América, donde el español es el idioma predominante, es decir, aquellos que fueron colonizados por España, como México, Argentina, Colombia y Perú. A diferencia de Latinoamérica, este término es más preciso, ya que hace referencia a una comunidad lingüística y cultural unida por el uso del español y por la herencia común, derivada de la colonización española.
Aunque la Real Academia Española no define Hispanoamérica de manera directa, la noción de hispanoamericano o hispanoamericana refleja una conexión clara entre estas naciones, compartiendo una herencia cultural e histórica común. Además, otros recursos, como el Diccionario Panhispánico de Dudas, confirman que Hispanoamérica es el término adecuado para referirse a los países de habla hispana en América, lo que refleja de manera más precisa la herencia compartida por estas naciones. Iberoamérica. El término Iberoamérica incluye tanto a los países de habla hispana como a aquellos cuya lengua oficial es el portugués. La Real Academia Española no define Iberoamérica directamente, pero sí a iberoamericano, que describe el conjunto de países americanos que formaron parte de los reinos de España y Portugal, es decir, las dos grandes potencias ibéricas. Este término incluye a Brasil, cuya lengua oficial es el portugués, siendo más inclusivo que Hispanoamérica. El uso de Iberoamérica permite abarcar tanto a las naciones de habla hispana como a Brasil, sin incluir a países de habla francesa u otras lenguas no ibéricas. Refleja mejor la realidad histórica de la colonización llevada a cabo por las potencias ibéricas y la identidad de los países que formaron parte de estos imperios. Conclusión. Uso correcto de los términos. Dado lo anterior, es más adecuado utilizar Hispanoamérica para referirse a los países de habla española en América e Iberoamérica si se quiere incluir también a Brasil. El término Latinoamérica es inexacto, ya que no refleja la verdadera historia y raíces de los pueblos hispanoamericanos y puede incluir países con una historia y herencia cultural completamente diferentes, como Haití o las Guayanas francesas, Quebec y territorios franceses en América. Es fundamental ser conscientes del poder que tienen los términos que utilizamos, pues estos no solo describen, sino que también construyen una narrativa sobre nuestra identidad y nuestra cultura. Entonces, a ver si entendí bien. Si quiero referirme a los países que hablan español y comparten una cultura en común, ¿debo usar hispanoamericanos? Y si quiero incluir a Brasil también, ¿es mejor usar iberoamericanos? Sí, Julie, para los países de habla hispana y con cultura compartida, usa siempre el término hispanoamericanos. Para incluir a Brasil también, el término más apropiado es iberoamericanos. Y no utilices el término latinoamericano, ya que puede generar confusión. Este término incluye a países que no necesariamente comparten las mismas raíces culturales y lingüísticas, lo que lo hace menos preciso para referirse a las naciones hispanohablantes o a las que comparten una herencia ibérica. 4. Geopolítica y el origen francés del término Latinoamérica. El término Latinoamérica, aunque hoy es ampliamente utilizado, no fue una construcción natural surgida de los propios pueblos hispanoamericanos, sino una invención geopolítica de Francia en el siglo XIX. La historia detrás de este término tiene profundas implicaciones y revela las intenciones francesas de influir en el continente americano, contrarrestando el poder anglosajón y extendiendo su propia influencia en la región. Napoleón III y la creación del término Latinoamérica. Fue durante el gobierno de Napoleón III que el término Latinoamérica comenzó a popularizarse, gracias a las aspiraciones imperialistas del propio emperador francés. En un contexto en el que Estados Unidos y Gran Bretaña estaban consolidando su presencia en el continente americano, Napoleón III veía una oportunidad para expandir el poder y la influencia de Francia en las jóvenes repúblicas que habían surgido tras las guerras de independencia. La idea de Latinoamérica fue promovida especialmente por Michel Chevalier, un economista y ministro de Napoleón III, quien sugirió el uso del término Amérique Latine para referirse a los territorios de habla romance en América, con la intención de crear un lazo forzado cultural entre estos países y Francia. Este concepto se basaba en la idea de que, al compartir lenguas derivadas del latín, como el francés, el español y el portugués, estos territorios formarían parte de una misma civilización latina, lo que justificaba la intervención y el liderazgo de Francia en la región americana. Pretensiones francesas en América.
El caso de México. Uno de los episodios más representativos de las ambiciones francesas en América fue la invasión de México. En 1862, Napoleón III aprovechó una crisis interna en México para enviar tropas y establecer un imperio títere encabezado por el archiduque Maximiliano de Habsburgo. Esta intervención buscaba frenar el avance de la influencia anglosajona, en particular la de Estados Unidos, que estaba extendiéndose hacia el sur con la doctrina Monroe. El término Latinoamérica no era simplemente una etiqueta cultural o lingüística, sino parte de una estrategia política para legitimar la intervención francesa en América. Napoleón III quería consolidar a Francia como una potencia influyente en el continente americano, presentándose como el protector de una civilización latina que incluía a los países de habla española y portuguesa. Sin embargo, el fracaso de la aventura mexicana, que culminó con la ejecución de Maximiliano en 1867, marcó el fin de esta ambición directa. Las pretensiones francesas en la actualidad. El reino mapuche. Parte de Argentina y Chile. Aunque los intentos de control directo de Francia en América fracasaron en el siglo XIX, el interés de ciertos sectores franceses por ejercer influencia sobre los territorios americanos no ha desaparecido del todo. Un ejemplo contemporáneo que ilustra esta ambición es la creación del autoproclamado Reino de Araucanía y Patagonia, que ha sido promovido por un grupo de personas de origen francés y otras americanas no indígenas. Este grupo ha buscado desde hace años reconocimiento internacional para este supuesto reino que pretende abarcar territorios del sur de Chile y Argentina. Aunque esta iniciativa carece de legitimidad en el ámbito político y diplomático, su existencia refleja cómo incluso en tiempos modernos, algunos grupos europeos, en este caso, franceses, siguen mostrando interés en las tierras de América y en reavivar antiguas aspiraciones territoriales. Hoy en día, este reino tiene sede de gobierno en Bristol, Inglaterra, y mantiene una página web, www.mapuche-nation.org, donde se declaran representantes del pueblo mapuche, bajo el reinado de Su Alteza Real el Príncipe Federico I, quien apoya directamente al grupo revolucionario RAM, Resistencia Ancestral Mapuche, como se puede ver en su página web. Todo esto es un recordatorio de cómo ciertos sectores europeos siguen intentando ejercer influencia sobre los pueblos indígenas de América, reviviendo antiguas tensiones coloniales. Aunque las aspiraciones de este grupo no tienen una base legítima sobre los pueblos autodenominados mapuches, muestra la persistencia por el interés europeo en América, que no ha desaparecido del todo aún en nuestros tiempos. Conclusión. El término Latinoamérica y la influencia extranjera. El uso del término Latinoamérica, por tanto, no es un hecho inocente o neutro. Su origen está profundamente ligado a las ambiciones geopolíticas de Francia, un país que buscaba consolidar su influencia en el continente americano y competir con las potencias anglosajonas, además de tratar de invisibilizar las raíces verdaderamente hispánicas. Si bien hoy, el término Latinoamérica está ampliamente difundido, es importante recordar su origen y reflexionar sobre su adecuación para describir la realidad de los países hispanoamericanos. Al utilizar términos como Hispanoamérica o Iberoamérica, nos acercamos más a una descripción precisa de nuestra identidad, ligada a nuestra herencia hispánica e indígena, y no a construcciones extranjeras anglo-francesas que buscan diluir o desvirtuar nuestra verdadera historia. 5. Hispanoamérica versus Latinoamérica. Perspectivas históricas y autores. A lo largo de los siglos, varios pensadores, escritores y académicos han defendido el uso correcto de términos como Hispanoamérica en lugar de Latinoamérica. Entre ellos, destacan personalidades como Miguel de Unamuno, José Enrique Rodó y Juan Carlos González Boixó, quienes argumentaron que Hispanoamérica refleja con mayor precisión la realidad histórica, cultural y lingüística de nuestras naciones.
Miguel de Unamuno, el célebre filósofo y escritor español, fue un firme defensor de la hispanidad y del vínculo cultural que unía a España con sus antiguos reinos en América. Para él, el término Hispanoamérica era mucho más adecuado, porque enfatizaba el legado cultural compartido por España y los países americanos de habla hispana. José Enrique Rodó, un destacado ensayista uruguayo, también cuestionó el uso del término Latinoamérica. En su obra, Ariel, Rodó defendía los valores culturales de Hispanoamérica frente a la creciente influencia de Estados Unidos y el mundo anglosajón. Aunque no se opuso directamente al término Latinoamérica, Rodó consideraba que las raíces culturales y espirituales de la región estaban profundamente ligadas a España y por lo tanto, Hispanoamérica era un término más fiel a esa realidad. Juan Carlos González Boixo, otro pensador que destacó la importancia de usar el término Hispanoamérica, argumentó que el término Latinoamérica era una imposición geopolítica y cultural, principalmente de Francia, con intenciones de diluir la herencia hispánica. Boixo insistía en que el uso de Hispanoamérica permitía reivindicar la verdadera identidad de los pueblos de habla española en el continente. Reflexión final. Entendiendo nuestra identidad lingüística y cultural. A medida que concluimos nuestra exploración sobre los términos que usamos para describir nuestra región, es crucial reconocer el impacto profundo que tiene el lenguaje en nuestra identidad. Hispanoamérica e Iberoamérica no son solo palabras, son reflejos de nuestra rica herencia cultural y lingüística. Hispanoamérica nos une a través del español, resaltando una historia común de intercambio cultural y colaboración. Este término no solo celebra nuestra conexión con España, sino que también reconoce la influencia esencial de las culturas indígenas y afrodescendientes que han moldeado nuestra identidad. Iberoamérica, al incluir tanto a los países hispanohablantes como a Brasil, ofrece una visión más completa de nuestra diversidad. Este término destaca la influencia combinada de España y Portugal, reflejando una herencia compartida que va más allá de las fronteras lingüísticas. En contraste, Latinoamérica, aunque ampliamente utilizado, abarca una categoría más amplia y menos específica. Este término puede incluir países y territorios que, si bien hablan lenguas derivadas del latín, no siempre comparten el mismo contexto cultural e histórico. Además, el término fue popularizado por intereses externos en el siglo XIX, lo que puede diluir la precisión y el respeto hacia nuestras identidades específicas. Optar por Hispanoamérica e Iberoamérica es un acto de precisión y respeto hacia nuestra verdadera herencia. Estas palabras nos ayudan a preservar la autenticidad de nuestra cultura y a evitar malentendidos. Elegir estos términos es afirmar nuestras raíces con claridad y mantener el control sobre cómo nos definimos. Al final, cada término lleva consigo una historia y una identidad. Al elegir cuidadosamente nuestras palabras, construimos puentes de comprensión y celebramos la riqueza de nuestra herencia con orgullo. En nuestra diversidad, cada término cuenta y cada identidad importa. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que te inspire. Nos vemos en la próxima entrega.